Y a esta hora de negocios en Telemedellín, mi saludo y bienvenida es para Jorge Martínez, el presidente de la firma Marca Consultores y especialista en el tema de ventas. Jorge, qué bueno tenerlo por acá con nosotros. Además, porque quiero empezar es felicitándolo. Ese video suyo en este momento es el primer lugar en nuestro canal de YouTube, Negocios en TM. Tiene casi 3.500 visitas y sabemos que muchas universidades del país y de otros países ya lo están usando. Sí, muchas gracias por volverme a invitar y es un placer compartir conocimiento. Aquí estoy para servir. Jorge, ya habíamos hablado de prospectación, ya hay un segundo paso, ya cuando yo he prospectado y cuando ya defino una visita con el cliente, ¿qué debo tener en cuenta yo en esa visita previo antes de descubrir la necesidad? ¿Cómo se debe dar esa relación inicial con ese cliente al que voy a visitar? Juan Carlos, con el ánimo de volver un poquito más pedagógico el tema, quiero recordar que la venta es un proceso lógico, es una serie de etapas que si uno las hace exitosamente en cada una de ellas, va a ser exitoso en el cierre final, que es lo que queremos siempre los vendedores. Entonces, prospectar es buscar permanentemente clientes y clientes buenos, clientes que se ajusten al objetivo de mis productos y de mis servicios. Y ahora entramos que cuando ya prospecté a un cliente, estoy frente a él, me dispongo a descubrirle sus necesidades. A ver, ¿y cómo es entonces ese proceso para que cuando yo estoy frente a una persona a la que como vendedor que soy le quiero vender algo y quiero que él me compre, que es el proceso mutuo, claro, ¿cómo voy a descubrir esas necesidades? Bueno, en primer lugar yo debo generar un ambiente de confianza entre el cliente y el vendedor. Debe haber un ambiente de confianza porque para el cliente no es fácil entregarle todas sus intimidades, todo lo que él piensa y todo lo que él necesita. No es tan fácil entregárselo a una persona que es entre comillas desconocida. ¿Y cómo se genera esa confianza, Jorge? Ahí está. Entonces lo primero es que el vendedor de hoy es un vendedor que escucha más. Y eso, en principio, en la comunicación genera más confianza que el vendedor que llega hablando. Sí. Un vendedor que desde el principio llega ofreciendo todos los portafolios, todos sus productos, todos sus servicios. Mire lo que le tengo, mire lo que le tengo. Ese vendedor va perdiendo confianza porque el cliente por dentro está pensando, él lo que quiere es venderme algo, a toda costa. Entonces, cuando yo empiezo escuchándolo y disfrutando de todo lo que el cliente dice, ahí hay muchísima información valiosa y empieza a generarse ese ambiente de confianza. También es importante dentro de la confianza. Jorge, pero quiere decir que cuando esa persona me empieza a mí a contar muchas cosas, yo debo ir tomando nota, debo estar analizando para luego poderle hacer una propuesta que se ajuste completamente a esas necesidades que tiene. Claro que sí, todo lo que el cliente diga es valioso, absolutamente valioso para construirle una propuesta. Ojo que con eso estamos hablando ya de cómo irle construyendo una propuesta. Entonces, la construyo basado en todas las necesidades de él. Obviamente que es que quien necesita el producto es el cliente. Entonces, si él es el que lo necesita, es a él a quien le voy a hacer la propuesta. Entonces, todo lo que él diga es importante para construir la oferta. Y cuando él empieza de una vez, porque a veces se da a darme objeciones, no es que eso que usted vende no me interesa, y a veces es el vendedor que para cada objeción tiene una respuesta. Claro, entonces ahí es donde cobra más fuerza el volver a escuchar. Siempre escuchar, porque los vendedores en ocasiones se desesperan un poquito, o basta con que el cliente le diga ese producto suyo está muy costoso y automáticamente empiezan a ofrecer descuentos, empiezan a decir no, a mí no me parece tan caro, ¿por qué le pareció caro? Cuando en realidad lo que está es posicionando esa objeción en el cliente. Es escucharlo, lo que usted estaba diciendo, o sea, se nota que es que me quiere vender a como de lugar. A toda costa. Entonces yo quiero dar 3 técnicas para empezar a escuchar al cliente, para poder recibir toda esa información, y hay 3 mecanismos o 3 canales con los cuales yo puedo obtener un buen número de información o una buena calidad de información de los clientes. Entonces empecemos. Lo primero es la investigación. Antes de ir donde un cliente, yo debo investigar su sitio web, debo investigar qué vende, a qué se dedica, si tiene sucursales o no, si tiene presencia nacional o internacional. Hay muchísimo que investigar en internet, en páginas de directorios telefónicos, es decir, hay una cantidad de canales. ¿Qué ha salido en la prensa sobre esa empresa? He visto vendedores que llegan donde el gerente que los atendió una cita después de mucho tiempo que fue difícil conseguir, y se sientan con el gerente y le dicen, cuénteme una cosa, doctor, ¿y esta empresa a qué se dedica? Entonces, ahí es donde el gerente dice, qué confianza siento yo en este vendedor que ni siquiera sabe para dónde venía, ¿cierto? Sí. Entonces, importante la investigación antes de. Primera parte de la técnica, investigación. Investigar. Segunda. Lo segundo es escuchar al cliente. Hay que escucharlo, y para escucharlo hay que preguntarle. Entonces, técnicas para preguntar
preguntar. Existen muchas maneras para preguntarle al cliente. Lo importante es que la mejor manera de uno conocer directamente las necesidades es preguntándole qué siente, qué necesita, qué quiere, ¿cierto? Entonces viene la tercera, que es la observación. Porque observar es cuando yo llego donde mi cliente y observo el temperamento del cliente, observo las instalaciones del cliente, las actividades, las personas que entran y salen, claro, ¿cierto? Ahí es importante que cuando yo llegue, voy a dar un truquito aquí que en venta no se debe dar de trucos, pero a mí me fascina decirlo, un tipcito, y es que cuando uno llega a una recepción no debe llegar y sentarse inmediatamente, que porque la recepcionista dijo siéntese y la persona se clava ahí a leer sus notas o a tomarse un tinto o algo. Lo primero es que empiece a observar, ¿cierto? Sí. Todavía no se siente, mire a ver, en las paredes está la misión, la visión, los valores, hay mucho que observar, hay algo que conversar con la niña de recepción, ganarse la simpatía y la confianza de todo el mundo. Ahí estamos ya observando y completaríamos los 3 niveles de comunicación o de obtención de información. Hablamos de observar, escuchar y investigar o investigar. ¿Listo? Bueno, supremamente interesante eso, Jorge. ¿Cuál es la fase siguiente? Para que de una vez vamos ambientando, porque como vamos a hacer toda una serie sobre el tema de ventas. Claro, la fase siguiente sería que con base en esa información vamos a construir la oferta. Sí. O sea, el paso siguiente sería la oferta. Yo invito a los que están siguiendo este programa que estén pendientes, porque la próxima vez que salgamos al aire vamos a hablar de cómo presentar ofertas efectivas, cómo presentar ofertas ganadoras. Y quiero anticiparme un poco con eso. Una oferta es ganadora cuando se parece a la necesidad del cliente. Por eso es tan importante que el cliente cuente todas sus necesidades, porque es ahí donde nosotros vamos a ser más exitosos, sabiendo sus necesidades. Un primer tip, Jorge, ya adelantándonos al tema que viene, ¿cuánto tiempo debe transcurrir entre la visita a ese cliente y la presentación de una propuesta? No, en el mismo momento, o sea, es posible hacerla durante la misma visita. O sea, de una vez yo podría hacer la propuesta y contar de qué se trata y hablar del tema de precios. Digamos que las cosas son muy circunstanciales, pero sí, ojalá uno pudiera, después de descubrir las necesidades del cliente, las necesidades específicas y reales del cliente, pudiera ya mismo presentar, si no una oferta oficial, por lo menos un esbozo de lo que sería una oferta. Entonces ya uno podría conversar con el cliente y decirle, basado en las necesidades que acabo de escuchar, de sentir, yo le voy a pasar una buena propuesta. Yo creo que usted está por esta ruta y las necesidades podrían ser cubiertas con esta oferta. Si está en condiciones de dar el precio en ese momento, pues lo puede dar, no hay ningún misterio, se puede dar. Sí. Ahora, si las circunstancias ameritan que hay que llevarse toda esa información para la oficina y construir allá la oferta, pues entonces pasará 1 o 2 días lo que se requiera para construir la oferta. ¿Sí? Bueno, Jorge, muchísimas gracias. Como siempre, material muy valioso para el mundo empresarial el que usted nos entrega aquí en Negocios en Telemedellín. Muchas gracias por invitarme. Un abrazo para todos.